5 minutos, una palabra. El devocional de la iglesia Senda de Gracia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Mi nombre es Andrés Burgueño. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. El día de hoy es para mí un honor traerles la palabra de Dios y vamos a basarnos en el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Imagina, hermano, que estás caminando por un sendero oscuro. No puedes ver lo que hay delante ni a los lados, pero de repente enciendes una linterna. Ahora el camino se ilumina y puedes ver las piedras con las que podrías tropezar. Este es el poder de la luz. Te guía y evita que caigas. En Primera de Juan 2, el apóstol Juan nos invita a caminar en la luz de Cristo, alejándonos del pecado y permaneciendo en él. Juan, como un padre espiritual, nos escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Él sabe que el pecado es como caminar en la oscuridad, pero también nos ofrece esperanza. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En los versos 1 y 2, Juan nos recuerda que el propósito de escribir es que no pequemos. Sin embargo, él entiende nuestra naturaleza humana y por eso nos recuerda que tenemos un abogado, Jesucristo, quien intercede por nosotros ante el Padre. Jesús no solo es nuestro defensor, sino que es la propiciación por nuestros pecados. Su sacrificio en la cruz satisface la justicia de Dios y cubre nuestros pecados. Los versos 3 y 6, luego, Juan nos muestra cómo sabemos que estamos en comunión con Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No es suficiente simplemente decir que conocemos a Dios. Debemos demostrarlo con nuestras acciones. Amar a Dios significa obedecerle. Jesús nos dio el ejemplo de obediencia perfecta y si decimos que lo seguimos, debemos andar como Él anduvo. Piensa en un niño que está aprendiendo a caminar. Al principio tropieza y cae varias veces, pero sus padres no lo regañan por cada tropiezo. En lugar de eso, lo animan a levantarse e intentarlo de nuevo. De la misma manera, aunque caemos en el pecado, Jesús está ahí para levantarnos. Él no nos condena, sino que intercede por nosotros, dándonos una nueva oportunidad para caminar en la luz. Hermanos, debemos evitar el pecado, pero debemos confiar en Cristo cuando caigamos. Juan nos llama a evitar el pecado, pero nos recuerda que Jesús es nuestro defensor cuando fallamos. No debemos vivir en la culpa o el temor cuando pecamos, sino correr hacia Cristo, quien es fiel para perdonarnos. Debemos mostrar nuestro amor por Dios obedeciéndole. Si decimos que amamos a Dios, eso debe reflejarse en nuestra obediencia a sus mandamientos. Esto no significa perfección, pero sí un corazón dispuesto a seguir su voluntad. La verdadera fe se manifiesta en un estilo de vida transformado por Cristo. Hermanos, debemos vivir como Cristo vivió. Nuestro llamado es a imitar a Jesús en nuestra vida diaria. Amar a los demás, perdonar, ser pacientes y humildes. No solo hablamos de Jesús, debemos mostrarlo con nuestras acciones, viviendo como Él vivió. Hoy te animo a evaluar tu vida, hermano. ¿Estás caminando en la luz de Cristo o hay áreas donde aún tropiezas en la oscuridad del pecado? Si sientes que has caído, recuerda que Jesús es tu defensor. Él te invita a levantarte, caminar en su luz y obedecerle.
Ora hoy, hermano, pidiéndole a Dios que te ayude a vivir en obediencia, a confiar en el sacrificio de Cristo cuando falles y a imitar a Jesús en todas tus acciones. 5 minutos, una palabra.